Efesios capítulo 1, Efesios 1, del versículo 3 en adelante. Queremos dar gracias al Señor y queremos leer este pasaje de la Escritura. Amado hermano, mire qué interesante. Creo que en algún momento lo hemos mencionado o hemos compartido de este tema en algunos de nuestros programas dominicales. El ambiente y el entorno en el cual vivimos hoy se ha vuelto con el paso del tiempo un entorno sumamente, yo uso el término materialista, donde pareciese que estamos mucho más enfocados en aquellas cosas tangibles, aquellas cosas que vemos, y consideramos que entre más cosas tangibles tengamos, entre más cosas materiales tenemos, eso es sinónimo de que las cosas están bien. Mire, y no es solo de ahora, sino que a través del tiempo, siempre el ser humano ha desarrollado ese criterio o esa concepción. La idea que inclusive que la felicidad se puede alcanzar por la cantidad de cosas tangibles o materiales que usted y yo podamos tener. Aquellos bienes materiales que podamos obtener a lo largo de nuestra vida. Hay gente que trabaja a lo largo del tiempo para obtener bienes materiales, posesiones, recursos y todo tipo de cosas que puedan llegar a ser parte de eso que tenemos y que consideramos que es valioso e importante. Le voy a decir algo, yo no creo que eso sea necesariamente malo. El hecho de que usted y yo nos esforcemos a lo largo del tiempo para obtener una casa, para poder tener un vehículo, para poder trabajar y poder obtener aquellas posesiones y bienes materiales, no necesariamente es algo malo en sí mismo. El problema es cuando usted y yo ponemos nuestra felicidad y ponemos nuestra confianza solamente y exclusivamente en esas cosas. Cuando perdemos la perspectiva de la cual hoy yo quiero hablarle, esa perspectiva espiritual que la Biblia permanentemente nos plantea y que nos recuerda y que usted debe de tener presente en su vida siempre. Mire, cuando usted y yo nos enfrascamos solamente en mirar las cosas desde una perspectiva natural y material, nos perdemos la gran bendición de lograr ver y entender la perspectiva espiritual que Dios nos quiere brindar. Y Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante nos presenta esa perspectiva espiritual. Nos presenta una perspectiva espiritual donde Dios nos dice que usted y yo en Cristo, y uso esa expresión, usted y yo en Cristo, estando en Cristo, permaneciendo en Cristo, podemos experimentar una faceta que es primordial para nuestras vidas. Porque mire, hay muchas personas que tienen todos los recursos materiales que usted se puede imaginar, pero no son felices. Hay muchas personas que tienen todos los recursos y las posesiones que usted pueden venir a su mente, pero no necesariamente su corazón está satisfecho. Mire, en estos días miraba un documental en uno de los canales de cable que hablaba acerca de gigantes de la historia, hablando de grandes hombres que a lo largo de la historia forjaron imperios y que hasta el día de hoy sus hijos continúan con esos imperios en los Estados Unidos. Entonces, cuando usted ve lo que todos esos hombres hacían muchas veces para alcanzar y llegar y obtener el poder y el control sobre esas industrias y sobre esos imperios en el contexto en el cual se movían, el querosín, el combustible, las líneas ferroviarias, la metalurgia y todo eso, pasando por encima de quien fuese.
logrando y hundiendo a quien hubiese que hundir para yo tener el control de todo, uno llega y dice, es increíble lo que hace la gente, pero no necesariamente esas personas llegan a ser felices. Cuando la Biblia nos habla a nosotros de una perspectiva bíblica en cuanto a esto, la perspectiva bíblica nos presenta un concepto de integralidad. Qué bien es cuando nos esforzamos, trabajamos y obtenemos cosas que nos ayudan a poder seguir avanzando a nivel familiar y a nivel personal. Pero eso está totalmente incompleto si no vemos la perspectiva espiritual que nos plantea la Biblia. Y la Biblia dice que aquellos que estamos en Cristo, que hemos tenido una experiencia con Él, que le conocemos, usted y yo tenemos una serie de bendiciones espirituales en Cristo que necesitamos conocer y entender. Y cuando usted reconoce y se da cuenta de esas bendiciones espirituales, usted llega y dice, yo soy rico, yo lo tengo todo. En Cristo, Él me ha otorgado y Él me ha brindado una serie de bendiciones que nos deben de hacer caminar por la calle y levantarnos cada día agradecidos, profundamente agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice la Escritura, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo levanta una acción de gracias, bendice el nombre del Señor y reitera que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿De quién viene la bendición? Del Señor. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y cuando usted lee ese primer versículo, la pregunta que surge es, ¿y cuáles son esas bendiciones espirituales? ¿Cuáles son esas bendiciones que Dios nos está otorgando en los lugares celestiales en Cristo? Tenemos bendiciones espirituales en Cristo, en los lugares celestiales. Hay bendiciones otorgadas por Dios. Hay bendiciones que Dios te ha dado y me ha dado a mí, que provienen de Él, que son suyas, que nos han sido entregadas. Y que usted y yo, cuando las entendemos, podemos caminar por la vida con su gozo, con ese aliento que nos otorga Dios de entender y de saber que esas cosas son mías, porque Él me las ha otorgado a mí, porque estoy en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Significa que usted está sintonizado con Él. Significa que usted está en una relación con Dios a través de Él. Significa estar en Cristo. Significa que usted está en un vínculo armonioso con Dios a través de lo que Cristo hizo. Cuando usted está en esa condición y en esa posición, usted es el receptor de esas bendiciones espirituales. Bendiciones espirituales que se unen al resto de bendiciones que experimentamos. Bendiciones que usted recibe, bendiciones que Dios le ha otorgado. Porque recuerde que toda buena dádiva y todo don perfecto, dice Santiago, ¿de quién viene? Del Padre, de las luces del Señor. Cuando logramos reconocer eso, y podemos ver la provisión de Dios de múltiples maneras y decimos, gracias Señor por lo que me has entregado, también puedo llegar y decir, además de esto que me has dado, gracias por las bendiciones espirituales que le dan pleno sentido a las bendiciones materiales, porque las bendiciones espirituales le dan valor, le dan un valor y un significado real a las bendiciones materiales. ¿Qué sentido tiene tener lo material si eres un pobre espiritualmente? ¿Qué sentido tiene lo material si dentro de ti hay pobreza espiritual? Mire, por eso cuando usted ve personas que no necesariamente están en Cristo o en una correcta relación con Él, tienen todo lo que este mundo puede ofrecer, pero la Biblia nos plantea que ese tipo de personas son gente desdichada. Porque al final le hace falta lo principal y es estar en Él, es conocerlo a Él y es tener una experiencia con Él.
Mire, las bendiciones materiales cobran sentido cuando usted está sintonizado con el Señor y plenamente convencido de que sus bendiciones espirituales son parte de mi vida. Sigo leyendo. Dice la palabra del Señor en el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Cuando Él habla de bendiciones de tipo espiritual en lugares celestiales, inmediatamente Él empieza a plantear de que Él nos escogió. Y no solamente nos escogió esa escogencia vinculada a la acción de creer en Él, sino vinculada a una decisión suya antes de la fundación de este mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él me escogió. Cuando yo pienso en que Dios me escogió, que Él me eligió, estoy pensando de que hubo un acto divino, hubo una acción de Dios. Yo estaba en el mundo, hundido en el pecado, lejos de Él, pero dice la Biblia que Él en su misericordia y en su bondad determinó escogerme. Y no solamente escogerme, lo reafirma de una forma vehemente diciendo, inclusive esa escogencia se dio antes de la fundación del mundo. Inclusive antes de que usted haya creído y dicho, Jesús, tú eres el Señor. Ya Cristo Jesús te escogió y te eligió. Y ese énfasis tan vehemente en una escogencia antes de todo, es un énfasis que pone en claro para usted y para mí que la escogencia no la hago yo, la hace Él. Yo creí, en algún momento yo respondí al Evangelio, amén, porque la Biblia menciona eso en algún momento y lo vamos a estar leyendo. Pero Dios llega y nos dice que Él nos eligió. Esa es una bendición espiritual que usted tiene. Esa es una bendición que usted en Cristo tiene y yo tengo en Cristo. Él me escogió. Él me escogió. Yo no llegué y hice una escogencia y dije, bueno, ahora voy a elegir al Señor. No, Él me escogió a mí. Yo era el que estaba perdido. Dios no era el que estaba en problemas. El que estaba en problemas era yo. El que estaba extraviado, el que estaba perdido en sus pecados, no era Dios, soy yo. Y Él en mi condición me tomó y me rescató. Escogencia. Mire, cuando usted logra entender el concepto de escoger o elección de Dios, usted llega y dice, Dios mío, gracias. Porque como dice Primera de Corintios, lo vil de este mundo Dios escogió para avergonzar a los sabios. Dios determinó elegirnos a nosotros, tenerte hoy aquí. Que usted pueda estar aquí escuchando este mensaje en este día, estar disfrutando las bendiciones espirituales que le otorga. Ese es un privilegio que Dios a usted le ha otorgado. Y por eso usted cada día debería de levantarse profundamente agradecido con el Señor por eso. Elección significa tomar de en medio de un grupo de personas algo, seleccionarlo y apartarlo. Y eso fue lo que hizo Dios con usted y conmigo. Eso es una bendición espiritual que usted y yo tenemos en Cristo. Y cuando yo logro entender eso, mire, amado hermano, yo debo de levantarme por más problemas que tenga, por más dificultades que tenga. Yo debería levantarme cada mañana y decir, Señor, gracias. Porque ya no estoy allí en medio de ese grupo perdido, extraviado en el pecado, esclavo de la maldad, sino que tú me apartaste para ti. ¡Qué bendición espiritual más grande! ¡Qué bendición espiritual en Cristo más significativa y profunda! Es saber de que Él me eligió, de que Él me escogió. Y no solamente me dice que me escogió, sino que el verso 5 de Efesios dice, y en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos, nos predestinó para ser sus hijos. Por medio de Jesucristo, hijos por medio de Jesucristo. Usted y yo no llegamos a ser hijos de Dios por otro medio, sino por Cristo. Según el puro afecto de su voluntad, hemos sido adoptados sus hijos. Nos predestinó para ser sus hijos. Significa que en algún momento no lo éramos. En algún momento éramos hijos de las tinieblas, éramos hijos del maligno, mas ahora somos hijos de Dios.
Ahora a usted y a mí se nos ha dado una posición, la posición de hijos. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Otra bendición espiritual. Usted y yo somos hijos del Señor. Él nos ha dado esa posición según el puro afecto de su voluntad. Fue algo que Él quiso, fue algo que Él llevó a cabo, no fue algo que usted eligió. Fue algo que Él, por su pura voluntad, por su puro designio, por su puro deseo, Él hizo para alabanza de la gloria de su gracia. Verso 6, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y todo eso, usted y yo hemos sido elegidos, hijos suyos, para que Dios al final de cuentas sea glorificado. Usted y yo hemos sido elegidos por el Señor para que al final de cuentas Él sea glorificado. ¿Sabe? La Biblia llega y dice, ¿cuántos no conocemos Juan capítulo 1 versículo 12? ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que en algún momento no lo era. En algún momento mi posición no era una posición de ser un hijo de Dios, mas ahora soy un hijo de Dios. Sabiendo eso, amados hermanos, sabiendo eso, yo puedo caminar cada día entendiendo que esa es una bendición espiritual que Dios me ha otorgado. Ser su hijo. Y cuando usted tiene esa seguridad y esa certeza, usted puede caminar por la vida con la plena convicción: Él es mi Padre, Él es el Señor de mi vida, yo soy su hijo, estoy en una relación. Cuando hablamos padre e hijo, estamos hablando de individuos, de personas que tienen un vínculo, una relación. Usted y yo tenemos una relación con Dios a través de Jesucristo. Usted y yo podemos tener acceso a Dios a través de lo que Cristo hizo por nosotros. Usted es un hijo. Y como hijo amado, como un hijo de Dios, podemos presentarnos. Tenemos libertad para entrar ante su presencia, dice Hebreos capítulo 10, a través de lo que Jesús hizo, a través de su obra en la cruz. Usted tiene acceso a Dios. Entonces, cuando la Biblia me habla de estas cosas, me está hablando de bendiciones de tipo espiritual. Mire, más allá de aquellas cosas materiales que Dios te puede otorgar, más allá de esas cosas materiales que usted tenga, hay realidades y bendiciones espirituales que Dios te ha entregado. Y esas bendiciones espirituales son bendiciones que me deben de hacer caminar seguro en medio de la vida. Plenamente convencido de que tengo un Dios y yo soy su hijo. Él me predestinó para ser hijo. Él me eligió para que al final de cuentas Él sea glorificado y toda la alabanza y gloria sea dada al Señor. En quien tenemos, dice el verso 7, redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y es que no solamente dice la Biblia que usted ha sido predestinado para ser adoptado su hijo, que usted ha sido escogido por Él. La Biblia llega y nos dice que Él nos ha redimido. Y redimir es la acción de rescatar a alguien de la condición en que se encuentra. Usted y yo estábamos perdidos, mas Dios trajo esperanza a nuestra vida. Usted y yo éramos esclavos del pecado, mas ahora somos esclavos de Cristo. Cambiamos de dueño. Ahora usted no está bajo el control de las tinieblas, sino que ahora usted está bajo el control de la luz. Entonces la Biblia dice que redención es eso. Usted ha sido rescatado. Y si usted ha sido rescatado de su condición, si usted ha sido rescatado de la esclavitud del pecado, ahora usted es esclavo suyo. Esa es una bendición espiritual que usted y yo tenemos en Cristo. Hemos sido rescatados, ya no estamos en tinieblas, mas ahora estamos en luz. Ya no vivimos controlados por el príncipe de este mundo. Ahora vivimos bajo el control del Espíritu de Dios. Cuando logro entender eso, cuando logro mirar esa realidad espiritual que me plasma la Biblia,
Mire, usted y yo nos movemos, usted y yo caminamos plenamente seguros, y esa convicción en nuestro corazón es algo que el Espíritu de Dios pone en nosotros. Esa convicción es algo que el Espíritu de Dios trae a nuestras vidas por la palabra, porque la palabra me reafirma esas realidades. Entonces, cuando yo entiendo esas realidades, yo puedo vivir mi vida plenamente convencido. Él está conmigo. Él está trabajando en mí, perfeccionando su obra en mí, y sus bendiciones espirituales son parte de mi vida. Valoro aquellas cosas materiales que pueden estar llegando producto del trabajo, del esfuerzo, porque Dios nos llama a que hagamos nuestros trabajos con excelencia y lo hagamos bien. Y si como resultado de ese trabajo usted puede obtener aquellas cosas materiales, pues gloria al Señor. Pero esas cosas materiales van a tener pleno valor, y usted va a poder encontrarle real significado cuando usted por encima de esas logra entender las verdades y las bendiciones espirituales que Cristo le ha otorgado. Cuando usted llega y dice: sí, Dios me proveyó esto que estaba necesitando, pero yo doy gloria al Señor por eso que Él en su gracia me ha otorgado, pero aún más doy gracias por las bendiciones espirituales que Él me ha entregado. Porque esas bendiciones espirituales son eternas. Esas bendiciones espirituales, amado hermano, son duraderas. Las materiales no. ¿Sabe? Usted un día y yo vamos a tener que dejar esta vida física. Y le voy a decir algo: va a ser muy difícil que usted pueda empaquetar su casa si tiene casa propia. Va a ser muy difícil que usted pueda empaquetar su carro. Y le voy a decir, probablemente allí con el Señor no va a necesitar el carro nuevo que tiene. Esas bendiciones materiales, probablemente en esa condición o en ese momento usted no va a requerir de ese tipo de cosas. Ahora nos sirven, ahora se convierten en un medio y un instrumento para poder desarrollar nuestras actividades en la vida diaria. Pero cuando usted tiene un enfoque y una perspectiva correcta de lo que son las bendiciones de Dios, usted entiende que hay bendiciones de tipo espiritual que deben de trascender o estar en un nivel por encima de las materiales. Y las materiales yo las tengo que ver a través de la bendición espiritual que Dios me otorga. Cuando yo las miro a través de las bendiciones espirituales que Dios me otorga, yo puedo glorificar al Señor por lo material, pero sé que por encima de lo material hay una realidad espiritual que es mucho más trascendental para mí y que me hace vivir una vida con significado, no basado en lo que tengo, sino basado en la relación que desarrollo con mi Dios. Y eso es algo que es fundamental para nosotros. Cuando usted logra entender eso, usted no reniega de las cosas materiales. Usted termina glorificando a Dios porque usted sabe que son cosas que Dios ha provisto por su gracia. Alaba a Dios. E inclusive cuando no las hay, usted también dice: puede ser que no tengo este bien material, pero tengo estas bendiciones espirituales. Al final termino bendiciendo al Señor. Y sea que esa bendición material llegue o no llegue, yo voy a glorificar a Dios bajo cualquier circunstancia. Yo voy a bendecir a Dios, sea que esa bendición material esté o no esté. Sea que esa bendición material haya llegado o no haya llegado. Porque estoy enfocado desde una perspectiva bíblica correcta, centrada en Dios. Dice la Biblia a partir del versículo 8, que hizo sobreabundar, hablando de las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. Hay riquezas de la gracia de Dios que la ha hecho sobreabundar sobre ustedes en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Usted hoy ha podido entender el misterio de su voluntad, y esa es una riqueza espiritual. Hay gente allá afuera que son ciegos a la verdad.
No entienden la verdad de Dios, no han comprendido la verdad de Dios. Mas dice la Biblia que usted y yo, Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, verso 9, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hay cosas que Dios le ha revelado a usted en este tiempo particular. En este momento de la historia, Dios se las ha manifestado, se las ha mostrado, cosas que Él desde la eternidad planificó. Él se las ha revelado a usted, le ha dado entendimiento espiritual para comprenderlas. El hombre natural no percibe las cosas de Dios, dice 1 Corintios capítulo 2, porque las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. ¿Por qué usted logra entender las cosas espirituales de Dios? Porque usted tiene el Espíritu de Dios en su vida. Usted logra entender las cosas espirituales porque hay una realidad espiritual presente en usted. Y usted logra entender esa realidad, esa dimensión espiritual, porque el Espíritu de Dios mora en usted. Pero los que no tienen al Espíritu de Dios morando en su vida y no están en una relación con Dios, no están en Cristo, no pueden entender esa realidad espiritual. Solamente van a ver las cosas desde una perspectiva material. Solamente van a ver las cosas desde una perspectiva de lo que tengo. Entre más tengo, mucho mejor. Y pierden la perspectiva divina, la perspectiva de Dios, porque están ciegos. Ese misterio del propósito de Dios y de los planes divinos todavía no lo entienden. Porque necesitan entrar en una relación con Dios a través de Jesucristo. Algo que usted y yo ya hemos determinado hacer en algún momento. Y por eso usted tiene una perspectiva espiritual que va más allá de lo natural. Una perspectiva donde Dios le hace ver las cosas desde su enfoque, no desde el nuestro, no desde el enfoque del hombre, sino desde el enfoque de Dios. ¿Sabe? Cuando eso sucede, usted y yo empezamos a mirar lo material desde la perspectiva espiritual. Usted dice, gloria a Dios por la bendición del Señor. Pero gloria al Señor que no necesito eso para ser rico. La Biblia dice que usted y yo ya hemos sido enriquecidos en Cristo. La Biblia dice que usted en Cristo y yo en Cristo ya somos ricos. Él nos llevó de pobreza a riqueza, pero Jesús no estaba hablando desde una perspectiva, la Biblia no está hablando desde una perspectiva material, está hablando desde una perspectiva espiritual. Las riquezas espirituales de su gracia están presentes en usted. Y cuando la riqueza espiritual de Dios está presente en usted, usted mira las cosas desde esa perspectiva. Entonces, si el carro nuevo llegó, gloria a Dios. Pero si el carro nuevo no ha llegado, yo sigo glorificando a Dios también. Si llegó la casa por la cual he estado orando y hemos estado orando, y llegó la casa y se abrieron las puertas, usted glorifica a Dios. Y si no llega, usted sigue alabando a Dios. ¿Por qué? Porque usted tiene esa perspectiva de Dios. Soy rico en Él. Hay riquezas espirituales. Mi riqueza, mi gozo, mi regocijo no depende si la casa me la dieron o no me la dieron. Mi gozo depende de Él. Mi alegría depende de Él. Mi regocijo depende de que estoy en una relación con el Señor. Tengo la perspectiva espiritual. Él está conmigo. Él camina a mi lado. En Él asimismo, dice el verso 11, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Versículo 11, tenemos herencia. Mire, cuando la Biblia habla de la herencia desde una perspectiva bíblica, habla de lo que Dios tiene reservado para nosotros. Usted hoy experimenta las bendiciones de Dios, pero un día usted va a disfrutar plenamente de esas bendiciones cuando estemos con el Señor. Y por eso la Biblia habla de una herencia incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotros con el Señor.
Dice Primera de Pedro. ¿Por qué lo pone en una perspectiva futura? Lo pone en esa perspectiva porque nos recuerda, ya usted participa hoy de sus bendiciones, pero un día las va a disfrutar plenamente cuando esté con Él. Ahora usted disfruta un anticipo de lo que Dios tiene para usted, pero un día va a participar plenamente de eso. Por eso la Biblia, cuando dice que en Él tuvimos herencia, usted puede caminar por la vida diciendo: Señor, tú estás conmigo, tú estás a mi lado, tú estás presente, Señor, pero tú tienes reservado todavía cosas más grandes, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios tiene reservadas para los suyos. Entonces usted empieza a vivir la vida no enfocado en lo material, sino enfocado en la herencia y diciendo: Señor, un día estaré contigo, miro tus bendiciones, miro tu presencia conmigo hoy, pero también miro al futuro, porque sé que un día estaré a tu lado y voy a disfrutar plenamente de tus bendiciones. Mire, amado hermano, cuando usted tiene esta perspectiva, esta dimensión espiritual de las bendiciones de Dios, amado hermano, usted no depende si le aumentaron el salario o no se lo aumentaron. Yo he escuchado hermanos en una queja permanente porque no le han aumentado el salario en el trabajo, angustiados porque quieren un aumento. En estos días hablaba con alguien que me decía de querer renunciar de su trabajo por circunstancias de que no ha tenido aumento de salario durante algún tiempo, y le digo: bueno, yo que usted consideraría muy bien salir del trabajo. Los tiempos que vivimos no son buenos tiempos para salir de un trabajo. Son tiempos para ver si mi trabajo me está dando algo y estoy viendo que necesito generar algo más, pues buscar alguna otra opción adicional a lo que ya tengo. Pero eso de renunciar a trabajos, mire, conozco personas que han renunciado a su trabajo y tienen meses sin lograr conseguir un trabajo estable. No son tiempos buenos, la situación económica no es fácil, el costo de la vida en un país como Panamá ha aumentado terriblemente, pero en medio de todas esas realidades, en medio de las realidades de nuestro trabajo, en medio de las realidades que quisiéramos un mejor nivel de vida o mayores ingresos, en medio de todo eso, usted necesita entender: Dios me ha otorgado sus bendiciones espirituales, tengo esas bendiciones del Señor, Dios me ha provisto este trabajo, y si Dios quiere me abre puertas con alguna otra cosa más, porque Él es el Señor, y si Él no quiere abrirmelas, Él no me las va a abrir, pero yo voy a glorificar su nombre, porque sus bendiciones espirituales están conmigo. Él está a mi lado, estoy en sus manos, Él me sostiene. Puedo saber que tengo herencia, hay algo reservado para mí. Vivo con esperanza, vivo con la expectativa de que Dios está presente a mi lado, en medio de las realidades de este mundo, pero también Dios tiene reservado algo para mí. Esa es otra herencia espiritual. Llega y dice, el verso 11, lo vuelvo a leer: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Usted y yo hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Usted ha creído al Señor. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene un sello de Dios en su vida. Usted es del Señor. El Espíritu, que es las arras de nuestra herencia, dice el versículo 14, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La Biblia llega y dice que si hay algo que usted y yo podemos tener plena seguridad, es que habiendo oído el evangelio, habiendo respondido al evangelio, habiendo experimentado la salvación de Dios y creído en Él, usted y yo tenemos un sello. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de las promesas, que es las arras. Arras es un anillo. Las arras es un anillo. A usted le ha sido puesto un anillo, usted tiene el sello de Dios. Usted tiene un sello de Dios en su vida, usted es suyo, usted es de Él. Usted le pertenece. Entonces, si usted le pertenece, si usted está en Cristo, usted puede caminar por la vida plenamente convencido de que las bendiciones, su presencia está en mí.
y sus bendiciones espirituales están conmigo. Puedo caminar con seguridad. ¿Por qué Pablo quiere afirmarle a los hermanos de Éfeso esas realidades? Porque si hay algo que los creyentes necesitan entender, es quién es usted y quién soy yo en el Señor. Y que las bendiciones que experimentamos, las bendiciones espirituales que usted y yo tenemos por estar en Cristo, son bendiciones que Él nos ha otorgado. Tenemos herencia, hemos sido rescatados, hemos sido escogidos. Qué hermoso eso, amado hermano. Hemos sido adoptados sus hijos. Usted puede tener esa plena, mire, cuando usted tiene esa certeza, cuando usted tiene esa convicción, usted camina por la vida seguro. Usted camina por la vida con plena convicción. El Señor está a mi lado. Él me ha otorgado bendiciones espirituales. Y esas bendiciones espirituales están presentes en mi vida. Esas bendiciones espirituales generan en mí gozo, regocijo, alabanza, una actitud de gratitud a Dios permanente, una actitud de regocijo delante del Señor en todo momento. Puedo estar pasando por medio de tempestades, de angustias, que hay en usted una plena convicción: Él está conmigo. Puedo estar pasando allí un tsunami de problemas, puedo estar pasando una serie de crisis. Él está conmigo, Él me escogió, soy su hijo. Él me ha sellado, tengo su espíritu, soy hijo de Dios, he sido adoptado su hijo. Y usted se levanta plenamente convencido: sus riquezas, las riquezas de su gracia están presentes en mi vida. Y esto no es un asunto de simplemente repetirlo. Hay gente que empieza a decir: no, es que mientras más lo repita, eso es suyo. No. Eso es suyo, sea que usted lo repita constantemente con su boca o no. La Biblia dice que los que están en Cristo tienen esas bendiciones espirituales. Hay gente que piensa: no, es que si lo repito 100 veces, eso es casi una fórmula mágica. Soy adoptado su hijo, tengo herencia y lo paso repitiendo y lo paso repitiendo. Y piensan que entre más lo repiten, más efecto va a tener aquello en el plano natural o en las cosas que puedan suceder en mi vida. No, eso no es una varita mágica. Eso lo que me recuerda es que usted y yo debemos de tener la plena convicción de que si estamos en Cristo, esa es la realidad espiritual de la cual usted y yo gozamos. Esa es nuestra posición en Cristo. Soy su hijo, he sido elegido. Y un elegido y un hijo de Dios, alguien que tiene herencia, alguien que ha sido redimido, alguien al cual Dios le ha dado esperanza, mira las bendiciones de Dios desde la perspectiva correcta. Yo ya soy rico. Yo ya soy rico. En estos días me envió una nota una familiar. Ahí por el Facebook me envió unos saludos y empezamos a hablar un rato. Y me empezó a contar sus problemas. Me empezó a comentar las circunstancias que está pasando a nivel familiar. No públicamente, sino por el inbox, allí de forma privada empezamos a hablar y él me empezó a contar sus circunstancias. En medio de todo eso surgió un comentario y llegó y dijo: es que yo he deseado y he querido ser feliz, he luchado para que mi casa poder ver esto, poder que mis hijos tengan, poder vivir una vida tranquila, con facilidades. Ella es una profesional. En medio de todo eso ella me decía: pero todavía sigo teniendo los mismos problemas de hace 30 años que me casé, sigo viviendo las mismas crisis con mi esposo, sigo pasando por las mismas circunstancias difíciles con mis hijos, porque algunos de ellos ya están casados. En medio de todo eso, ella me comentaba y me decía: ¿qué es? Yo veo cuando leo lo que pones, cuando veo lo que haces, cuando me compartes algunas cosas, yo digo: pero ¿qué es lo que tiene Gustavo que yo no tengo? Y eso fue una oportunidad para poder compartir algunas cosas. Y le digo: mira, tú no eres la única que tiene problemas, tú no eres la única que vive dificultades, tú no eres la única que sale a la calle y vive expresiones en el mundo. Todos las vivimos, pero es muy diferente cuando tú vives esas realidades teniendo la presencia de Dios en tu vida y estando en una relación correcta con Dios.
Cuando tú tienes la presencia de Dios en tu vida, tú vives plenamente. Y leímos este pasaje, yo le envié algunas citas, yo le dije, tú vives con la plena certeza de que Dios ha extendido su gracia y las riquezas de su gracia sobre ti. Y los problemas están allí, pero tú te levantas en medio de esos problemas y glorificas a Dios. Alabas a Dios, persistes, sigues avanzando y sigues creyendo, Dios está conmigo. Tal vez no tendré esto, puede ser que esté pasando lo otro, pero el Señor está a mi lado. Y en medio de eso, Él alivia mi carga y me ayuda en medio de las circunstancias que puedo estar viviendo. ¿Sabe? Hay gente que desearía, que piensa, que en algún momento reflexiona en medio de su vida, llegan a un punto donde dicen, ¿qué hago? Usted y yo tenemos la respuesta a eso. Usted y yo tenemos la respuesta a eso, a las inquietudes de muchas personas, porque usted y yo hemos experimentado las riquezas de la gracia de Dios. Amén. Si usted ha experimentado las riquezas de la gracia de Dios, amado hermano, usted es rico. Sus riquezas están presentes en su vida. Y usted puede caminar cada día por la vida plenamente convencido de que tiene la perspectiva de Dios. La perspectiva de Dios. Lo material está, gloria a Dios. No está, gloria también se haga al Señor. Porque Él está en control de todo. Él está en control de todo. Sea que haya para cenar o no haya para cenar. Sea que no nos alcanzó la quincena o nos alcanzó. Glorificamos el nombre del Señor. Bendecimos su nombre porque sabemos que más allá de lo material, estas riquezas espirituales, estas riquezas de la gracia de Dios nos han sido otorgadas. Y cuando usted es parte y experimenta esas riquezas espirituales de Dios, usted aprende a glorificar a Dios cualquiera que sea su circunstancia. Filipenses 4, Pablo llega y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un versículo que lo usamos mucho, pero que no entendemos el contexto en el cual Pablo lo dice. Pablo agradece a los hermanos de Filipos porque se acordaron de él en medio de sus necesidades y les dice, gracias a Dios ustedes se han recordado nuevamente y me han vuelto a apoyar. Pero Pablo probablemente en medio de su realidad pasó tiempos de abundancia, como él dice en el capítulo 4, y tiempos de escasez. Y en medio de los tiempos de abundancia y de escasez, él glorificó a Dios. Y probablemente en los tiempos donde no había suficiente, llegó y dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en los tiempos en que hubo sobreabundantes bendiciones materiales, comida o lo que fuese, también glorificó a Dios y dijo, Señor, gracias, todo lo puedo en ti. No importa las circunstancias, Pablo alababa a Dios, no importando la situación, no importando, porque él tenía una perspectiva espiritual de su vida. Él glorificaba a Dios, no importando lo que había o lo que no había. Él bendecía el nombre del Señor, estando libre y caminando en medio de las calles, o como dice Hechos 16, preso, allí en medio de una cárcel. Dice que juntamente con siglas levantaban alabanza al Señor y todo el mundo perplejo. ¿Cómo esta gente alaba a Dios ahí, amarrados al cepo, en el fondo de ese lugar y de esas cárceles? Y las cárceles de aquella época no son como las de hoy. Alabando al Señor y glorificando a Dios. ¿Cómo suceden ese tipo de cosas? Cuando tenemos una perspectiva de lo que son las riquezas en Cristo. Yo soy rico en Él, estoy en Él. Él me ha otorgado sus bendiciones. Y me ha otorgado, y su presencia me da la fuerza para poder lidiar con las circunstancias que pudiesen venir. ¿Sabe? A mí me ha tocado ver personas que en medio de la pérdida de un ser amado, usted se acerca a ellos y usted ve la fortaleza que tienen en el Señor en medio del dolor, en medio de la tristeza de perder a un ser amado, y usted se pregunta ¿de dónde viene eso? La gente dice, mira ese hombre, esa mujer tan tranquilo en medio de este momento difícil. Mire, eso es solamente la fuerza que da el Señor. Eso es solamente la fortaleza que proviene de Él en medio de tiempos difíciles. Cuando estamos en Cristo y entendemos sus riquezas espirituales, tenemos una perspectiva correcta de la vida. Dios me ha otorgado sus riquezas espirituales, sus bendiciones espirituales en Cristo. Y cuando logro entender eso,
puedo tener una perspectiva correcta de la vida. Saber, Él está conmigo, Él está a mi lado, Él me sustenta con su mano, Él camina a mi lado y me sostiene en medio de lo que pudiese estar viviendo. Hoy quiero animarte, hoy quiero decirte, Dios ha puesto sus sobreabundantes riquezas, las riquezas de su gracia sobre ti. Si tú estás en Cristo, las sobreabundantes riquezas de su gracia están sobre ti. Usted tiene una perspectiva espiritual correcta de lo que Dios quiere. Por eso vivamos la vida con esa perspectiva. No vivamos con la perspectiva de un mundo. La perspectiva del mundo es una perspectiva muy terrenal. O sea, la gente en el mundo quiere lo material simplemente para decir, viste, ya tengo lo que aquel tiene. Ya llegué al nivel de aquel. Hay gente en el plano natural y humano que procura tener cosas porque quieren llegar al nivel de aquel. Y esa es su motivación, eso es lo que les gusta. Aquel tiene, yo quiero tener también. Pero esa no puede ser nuestra perspectiva. Nuestra perspectiva va mucho más allá de ese tipo de cosas. Nuestra perspectiva es una perspectiva donde avanzamos espiritualmente entendiendo los propósitos de Dios para nuestra vida y glorificando a Dios por las cosas que Él nos otorga y nos da. Pero sobre todo agradeciendo por las bendiciones espirituales que Dios ya te ha otorgado. Levantémonos cada día plenamente convencidos de que Dios te ha otorgado esas bendiciones y en Cristo Jesús usted es rico. Usted es rico. Sus sobreabundantes bendiciones y las riquezas de su gracia están presentes en sus vidas. Así que glorifiquemos a Dios en todo tiempo y en todo momento. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.